Habían encontrado cientos de mundos antes. Algunos con vida simple. Otros con civilizaciones emergentes. La mayoría, previsibles. El procedimiento nunca cambiaba. Detectar. Escanear. Clasificar. Acercarse. La galaxia lo observaba como rutina. Cada nuevo hallazgo era transmitido en directo por redes abiertas, no por importancia estratégica, sino por costumbre. El descubrimiento de nuevas especies ya no era raro. Era entretenimiento. Evaluación pública. Un espectáculo científico que casi siempre terminaba igual. Otra civilización primitiva añadida al mapa. Cuando los exploradores de largo alcance del consorcio Velarín detectaron una estrella amarilla con múltiples planetas habitables, la noticia apenas generó interés inicial. El sistema estaba en una región tranquila, lejos de rutas mayores. Nada sugería singularidad. Sin embargo, el tercer planeta mostraba señales biológicas complejas. Eso sí llamó la atención. La transmisión fue abierta a la red galáctica. Observadores, científicos y gobiernos comenzaron a conectarse. No por expectativa de peligro, sino por simple curiosidad. Otro mundo vivo. Tal vez otra especie en desarrollo. Quizá tecnología primitiva. Nada más. Las sondas adelantadas comenzaron el escaneo remoto. Atmósfera rica en oxígeno. Océanos extensos. Biodiversidad abundante. Todo dentro de parámetros conocidos. El análisis inicial clasificó el planeta como habitable de forma natural, con múltiples biomas estables. Nada inusual. Las civilizaciones de ese nivel solían encontrarse en etapas tempranas. Agricultura simple, estructuras locales, quizás señales de radio rudimentarias. Las primeras lecturas tecnológicas confirmaron actividad electromagnética. Los observadores sonrieron. Otra especie joven. La flota de exploración redujo velocidad mientras se aproximaba al sistema. Las sondas de observación entraron primero. Imágenes del planeta comenzaron a transmitirse. Continentes variados, nubes dinámicas, luces artificiales en la superficie nocturna. Una civilización tecnológica. Aún más interesante, pero no peligrosa. La audiencia galáctica aumentó. Los analistas comenzaron a especular sobre el nivel cultural, posible diplomacia, rutas de integración. Todo seguía el patrón habitual. Hasta que uno de los sensores detectó la primera anomalía. La nave líder experimentó una desviación mínima en su trayectoria. No causada por gravedad. El sistema automático corrigió. Los operadores lo ignoraron. Luego ocurrió otra. Las sondas internas comenzaron a reportar pequeños retrasos en telemetría. No lo suficiente para alarmar. Solo milisegundos. El equipo asumió interferencia solar o ruido local. Las transmisiones continuaron. El planeta giraba lentamente bajo la cámara. Ciudades visibles. Tráfico orbital. Satélites en patrones complejos. Todo indicaba una civilización activa y avanzada, aunque no excepcional. Y entonces, la nave líder redujo velocidad sin orden. El comandante frunció las crestas sensoriales. Los motores seguían activos. Pero la aceleración disminuía. Los sistemas de navegación recalcularon. Sin error. Sin causa. La nave, simplemente no avanzaba como debía. La audiencia galáctica comenzó a prestar atención. Una segunda nave reportó el mismo fenómeno. Las trayectorias no coincidían con los cálculos. No había campos gravitacionales cercanos. No había objetos masivos. Solo vacío entre la flota y el planeta. Las sondas más adelantadas comenzaron a enviar datos inconsistentes. Las distancias entre ellas variaban ligeramente sin movimiento detectable. Algunas aparecían más cerca del planeta de lo esperado. Otras, más lejos. Los sistemas intentaron recalibrar. Los cálculos no coincidían. La transmisión pública se volvió más silenciosa. Los analistas dejaron de comentar. Los sensores comenzaron a registrar fluctuaciones en el espacio mismo. No visibles. No energéticas. Matemáticas. Las coordenadas relativas entre puntos fijos cambiaban mínimamente. La nave líder intentó aumentar potencia.
La aceleración no respondió. No había resistencia física. Pero el avance no era el esperado. Una de las sondas adelantadas dejó de transmitir. No explotó. No emitió señal de daño. Simplemente desapareció del mapa táctico. El comandante ordenó detener avance. Antes de que la orden se ejecutara, otra sonda desapareció. Las señales comenzaron a titubear. La audiencia galáctica ya no hablaba. La flota entera redujo velocidad como si el espacio mismo se volviera más denso, aunque los sensores no detectaban materia adicional. Las trayectorias de navegación cambiaban con cada actualización. El planeta, aún distante, parecía más cerca en algunos cálculos y más lejos en otros. Un operador respiró con dificultad. Las coordenadas no son consistentes. La transmisión captó la frase. Los sistemas de comunicación comenzaron a mostrar eco de su propia señal con retrasos imposibles. Algunas naves detectaban a sus compañeras en posiciones contradictorias. El comandante ordenó retirada. Los motores respondieron. Pero las rutas de salida cambiaron en tiempo real. El espacio entre la flota y la estrella no coincidía con las mediciones anteriores. La señal principal se distorsionó. La voz del oficial científico entró, apenas controlada. Algo aquí no está bien. El susurro fue captado por toda la galaxia. Y nadie volvió a sonreír. La transmisión continuó porque detenerla habría sido inusual. Los descubrimientos rutinarios seguían un protocolo cultural más que científico. Cuando una especie nueva era localizada, las redes galácticas abrían el acceso público. Analistas comentaban. Observadores evaluaban. Era casi un ritual. Un espectáculo sin riesgos. La Tierra, desde la distancia, parecía encajar perfectamente en ese patrón. Los océanos ocupaban la mayor parte del planeta, con corrientes dinámicas y ecosistemas complejos. Las cámaras orbitales captaron tormentas masivas moviéndose sobre continentes variados. Las imágenes fueron analizadas y clasificadas con rapidez. Mundo biológicamente activo. Clima moderadamente inestable. Nada fuera de lo esperado. Luego enfocaron las zonas nocturnas. Ciudades. Miles de ellas. Luces extendiéndose a través de continentes enteros. Infraestructura visible desde órbita. Tráfico orbital constante. Satélites organizados en redes densas. La audiencia galáctica reaccionó con interés momentáneo. Civilización tecnológica media. No era raro. Muchas especies alcanzaban ese nivel antes del contacto. Algunos analistas comenzaron a comparar patrones urbanos, densidad energética, señales electromagnéticas. Las conclusiones iniciales fueron predecibles. Industria activa. Comunicación global. Capacidad orbital limitada pero estable. Nada que llamara demasiado la atención. Las transmisiones cambiaron hacia análisis militar. Era parte del procedimiento. Antes de contacto, las flotas exploradoras evaluaban capacidad defensiva básica para evitar sorpresas. Las sondas ampliaron resolución. Bases aéreas. Flotas navales. Armas nucleares detectadas en múltiples regiones. Los comentaristas galácticos reaccionaron con leve curiosidad. La energía nuclear como disuasión era común en civilizaciones intermedias. Indicaba conflicto interno histórico, pero no representaba amenaza interestelar. Algunos espectadores comenzaron a desconectarse. Otro mundo. Otra especie. Otra civilización que eventualmente sería contactada. La transmisión mostró vehículos espaciales humanos. Lanzamientos químicos. Estaciones orbitales modestas. Nada capaz de desafiar una flota exploradora. Los análisis clasificaron la humanidad como tecnológicamente activa pero limitada. El interés disminuyó. Pero la flota exploradora seguía acercándose. Y seguía sin descender. Los sensores mostraban que habían reducido velocidad mucho antes de lo necesario. La distancia al planeta aún era grande, pero suficiente para iniciar descenso de sondas más profundas. El procedimiento estándar indicaba desplegar drones atmosféricos. No lo hicieron. Los comentaristas comenzaron a notarlo. Retraso en protocolo, indicó uno.
El comandante de la flota no respondió públicamente. Las naves mantenían posición, ajustando trayectoria en intervalos mínimos. Los motores realizaban correcciones pequeñas, como si el espacio no fuera completamente estable. La audiencia, que ya perdía interés, volvió a observar. Una sonda adelantada intentó descender. La trayectoria calculada cambió ligeramente sin intervención. El sistema automático recalculó. La sonda continuó. Luego la señal se distorsionó. Durante un instante, la sonda apareció más cerca del planeta de lo esperado. Luego más lejos. Los sensores intentaron corregir. Los datos no coincidían. La sonda desapareció del mapa. Los comentaristas dejaron de hablar. Otra sonda fue desplegada. Esta vez con instrumentación redundante. La telemetría funcionó durante unos segundos más. Luego comenzó a titubear. Las coordenadas cambiaban entre actualizaciones. La señal mostró eco de sí misma con retrasos imposibles. Luego silencio. La flota no descendía. No avanzaba. Solo mantenía distancia. La audiencia galáctica, que inicialmente veía un descubrimiento rutinario, comenzó a reconectarse. Más nodos se abrieron. Analistas militares reemplazaron a los comentaristas culturales. Algo no seguía el patrón habitual. Una de las naves exploradoras intentó avanzar ligeramente. La aceleración no coincidió con el cálculo. No había resistencia. Pero el movimiento era menor. Otra nave reportó discrepancias en medición de distancia entre unidades. Las formaciones comenzaron a ajustarse automáticamente, intentando mantener coherencia. El sistema táctico mostraba pequeñas desviaciones. Nada violento, pero persistente. La Tierra continuaba girando bajo ellos, aparentemente normal. Satélites humanos operaban sin problema. Lanzamientos desde superficie seguían su curso. No había señales de interferencia directa. El planeta no parecía consciente de la flota. Y aún así, las naves alienígenas no descendían. El comandante finalmente emitió una orden interna. Mantener órbita distante. No acercarse más. La transmisión captó el cambio. La audiencia galáctica entendió lo inusual del momento. Ninguna flota exploradora evitaba descender ante una civilización tecnológicamente inferior. No tenía sentido táctico. A menos que algo más estuviera ocurriendo. Los sensores de largo alcance comenzaron a registrar fluctuaciones mínimas en coordenadas absolutas. No lo suficiente para alarmar, pero suficientes para explicar el comportamiento cauteloso. Una nave intentó ajustar su posición lateral. El cálculo no coincidió. Se corrigió. Volvió a desviarse. El espacio alrededor de la flota parecía inconsistente. No peligroso, pero impredecible. Y eso bastaba. La galaxia, que minutos antes había considerado el descubrimiento como rutina, observaba ahora en silencio. La Tierra seguía mostrándose como un mundo común. Océanos, ciudades, señales tecnológicas normales. Pero las naves alienígenas se negaban a descender. Y nadie sabía por qué. La primera inconsistencia fue pequeña. Uno de los drones de escaneo de alta resolución descendió a órbita más baja y comenzó a mapear infraestructura tecnológica humana. El análisis automático clasificaba señales según complejidad, eficiencia energética y nivel industrial. Era un proceso rutinario, usado miles de veces en mundos emergentes. Los primeros datos parecían normales. Redes eléctricas globales. Sistemas de comunicación satelital. Transporte orbital limitado. Tecnología de desarrollo medio, coherente con civilizaciones jóvenes. Pero el segundo paquete de datos no coincidía. Un conjunto de instalaciones en una región oceánica mostró emisiones energéticas mucho más estables que el resto del planeta. No más potentes, sino más precisas. Los sensores intentaron clasificar la tecnología. Los resultados variaban entre industrial convencional y sistemas experimentales de alto control. Los analistas asumieron error de lectura. El drone continuó. Minutos después, otro sector del planeta mostró lo contrario. Infraestructura militar con diseño aparentemente obsoleto.
Sistemas que, según la clasificación galáctica, estaban décadas detrás de lo esperado para una civilización con satélites activos. Sin embargo, esos mismos sistemas operaban con eficiencia sorprendentemente alta. La audiencia comenzó a notar el patrón. No era inconsistencia aleatoria. Era coexistencia. Tecnología muy simple en algunos lugares. Y, en otros, algo que no encajaba con esa misma etapa evolutiva. Un tercer drone descendió más. Esta vez analizando tráfico orbital humano. Las trayectorias de satélites eran simples, previsibles. Pero algunos objetos no identificados aparecían brevemente en sensores gravitacionales y luego desaparecían antes de ser confirmados visualmente. El sistema los clasificó como ruido. Luego volvió a detectarlos. El comandante ordenó desplegar drones adicionales. 3 unidades avanzaron en formación hacia diferentes regiones del planeta. La transmisión fue estable durante los primeros segundos. Imágenes de ciudades, redes de comunicación, actividad humana normal. Entonces uno de los drones dejó de transmitir. Sin advertencia. Sin daño. Simplemente silencio. Los operadores revisaron el enlace. No había interferencia. La señal no se degradó. No se cortó progresivamente. Solo terminó. Como si el drone ya no existiera. El segundo drone continuó escaneando. Detectó un pico energético breve sobre una zona desértica. El análisis intentó clasificarlo. No coincidía con ninguna tecnología visible en superficie. La señal se repitió. Luego el drone desapareció. La transmisión pública quedó en silencio por un instante. Los analistas galácticos dejaron de comentar. Las pérdidas de drones no eran imposibles, pero 2 desapariciones sin causa física clara eran inusuales. El tercer drone comenzó a enviar datos contradictorios. Las distancias al planeta variaban ligeramente entre actualizaciones. El sensor óptico mostraba un satélite humano en una posición. El sensor gravitacional lo registraba unos kilómetros más lejos. El sistema recalibró. Los datos no coincidieron. La señal del drone comenzó a titubear. Eco de su propia transmisión regresaba con retrasos mínimos. El operador intentó estabilizar el enlace. El drone desapareció. 3 unidades. Sin explosión. Sin señal de impacto. Sin restos. La flota entera mantuvo silencio. Los sensores de largo alcance comenzaron a mostrar pequeñas fluctuaciones en coordenadas absolutas. Nada violento, pero suficientes para explicar la pérdida de precisión en los drones. Mientras tanto, la Tierra seguía operando normalmente. Lanzamientos espaciales humanos continuaban. Comunicaciones globales sin interrupción. Aviones, satélites, estaciones. Todo parecía coherente desde su propia perspectiva. Solo los observadores externos registraban la inconsistencia. Un analista científico habló finalmente en la transmisión abierta. La tecnología del planeta no es el problema. Pausa. Es el espacio alrededor. La frase quedó flotando mientras los sensores seguían enviando datos contradictorios. Algunas lecturas indicaban que la órbita baja era estable. Otras mostraban fluctuaciones mínimas. Ninguna era suficiente para clasificar peligro inmediato. Pero suficientes para generar inquietud. La flota no descendía. Y ahora, tampoco enviaba más drones. Porque cada uno que lo intentaba, dejaba de existir a mitad de transmisión. La primera transmisión no provino de una base militar visible. Ni de una estación orbital claramente identificable. Apareció directamente en el canal de exploración estándar, el mismo que las flotas usaban para iniciar contacto con civilizaciones emergentes. La señal no fue interceptada ni forzada. Simplemente se integró en el flujo de comunicación como si siempre hubiera estado autorizada. Eso, por sí solo, ya era inusual. La flota exploradora no había transmitido saludo alguno. Aún estaban en fase de observación. El protocolo indicaba silencio hasta clasificar el mundo. Sin embargo, la señal terrestre llegó con precisión perfecta, codificada en múltiples formatos lingüísticos simultáneos. La audiencia galáctica volvió a conectarse.
La voz humana era calmada. No había distorsión. No había urgencia. Están siendo observados. Mantengan distancia. Nada más. No había amenaza implícita. No había exigencia hostil. Solo una instrucción clara. El comandante de la flota no respondió de inmediato. Los sensores verificaron la fuente. La señal provenía del planeta, pero no de una única ubicación. Era retransmitida desde múltiples nodos, orbitales y terrestres, perfectamente sincronizados. Eso requería coordinación global. Los analistas galácticos comenzaron a murmurar. Una civilización clasificada como tecnológica media no solía detectar flotas a esa distancia con tal precisión. Mucho menos transmitir en protocolos estándar galácticos. La flota intentó triangular la fuente exacta. Las coordenadas no coincidían entre sí. Cada intento de localización producía resultados ligeramente distintos, como si la señal no estuviera anclada a un punto fijo. Los sistemas lo atribuyeron a interferencia, pero el efecto aumentó la incomodidad. La transmisión humana continuó después de unos segundos. No se acerquen más. La misma calma. El mismo tono neutro. No era una advertencia emocional. No había urgencia. Era una declaración de control. Los observadores galácticos notaron algo más inquietante. La humanidad no preguntaba quiénes eran. No solicitaba intención. No mostraba sorpresa por la presencia alienígena. Solo, establecía distancia. Una de las naves exploradoras intentó avanzar unos kilómetros para comprobar reacción. Los motores respondieron. Pero la aceleración volvió a no coincidir con el cálculo. El movimiento fue menor de lo esperado. El comandante ordenó detener. La transmisión humana regresó. Distancia actual aceptable. Manténganla. La audiencia galáctica quedó en silencio. No era amenaza. No era negociación. Era como si la Tierra ya hubiera decidido el límite, y solo confirmara que aún se cumplía. Los sensores continuaron registrando inconsistencias menores. Las coordenadas de la flota variaban ligeramente entre cálculos. Las sondas restantes, mantenidas en reserva, no fueron desplegadas. Nadie quería perder más unidades sin comprender el fenómeno. Un analista militar en la red pública expresó lo que muchos pensaban. No suenan preocupados. Era cierto. Civilizaciones descubiertas por primera vez solían reaccionar con confusión, miedo o curiosidad excesiva. Preguntaban. Amenazaban. Suplicaban. Negociaban. La humanidad no hacía nada de eso. Solo observaba. Y hablaba cuando era necesario. La transmisión final llegó minutos después, breve y controlada. No hay intención hostil detectada. Continúen observación a distancia. No intenten descenso. La frase fue interpretada de inmediato. No pedían permiso. Lo otorgaban. La flota exploradora permaneció inmóvil. La audiencia galáctica, que esperaba pánico o resistencia, ahora sentía algo distinto. La calma humana no era arrogante. No era agresiva. Era segura. Como si ya hubieran vivido esa situación antes. Como si la presencia de una flota alienígena no fuera una sorpresa. Como si el verdadero riesgo no fuera la Tierra, sino acercarse demasiado a ella. El análisis profundo comenzó con cautela. Después de la advertencia humana, la flota exploradora evitó descensos directos. Sin embargo, los sensores de largo alcance seguían activos, recopilando datos pasivos. Era permitido. La Tierra no había prohibido observar. Solo acercarse. Así que observaron. Los escaneos penetrantes, diseñados para mapear densidades planetarias, comenzaron a procesar la estructura interna del planeta. Primero, los resultados fueron normales. Corteza variada, océanos profundos, actividad tectónica moderada. Nada fuera de lo esperado para un mundo geológicamente activo. Luego aparecieron anomalías. No en la superficie. Debajo. El primer indicio fue una región bajo un continente donde la densidad no coincidía con la geología natural. No era cavidad. No era mineral. Era uniforme.
como una estructura artificial enterrada profundamente, demasiado regular para ser natural. Los analistas asumieron error de resolución. Un segundo escaneo confirmó la lectura. La forma no era superficial. Se extendía kilómetros bajo la corteza, con bordes geométricos imposibles para procesos tectónicos. No estaba conectada a ninguna infraestructura humana visible. Era demasiado antigua. Los sensores ampliaron alcance. Aparecieron más. Bajo océanos, bajo cordilleras, incluso cerca de zonas volcánicas, existían patrones similares. No eran ciudades enterradas. No eran bases. Eran estructuras colosales, integradas en la propia corteza del planeta. Y todas parecían inactivas. La audiencia galáctica volvió a conectarse masivamente. La transmisión pública mostraba mapas tridimensionales de anomalías internas. La humanidad, tecnológicamente intermedia en superficie, parecía asentada sobre algo mucho más antiguo. Un analista científico habló con cautela. Estas estructuras no coinciden con la historia tecnológica humana. El silencio fue inmediato. Los cálculos de erosión y formación geológica indicaban que algunas de esas estructuras llevaban allí millones de años. Mucho antes de cualquier civilización conocida en ese planeta. Mucho antes incluso de la evolución humana según estimaciones biológicas. Los sensores detectaron otra anomalía. Algunas estructuras emitían campos extremadamente débiles, casi indistinguibles del ruido natural. No eran transmisiones. No eran reactores activos. Era algo más sutil. Como sistemas en estado de espera. La flota exploradora evitó enfocar directamente sobre ellas. Incluso a distancia, los escaneos más profundos producían inconsistencias menores en coordenadas. No peligrosas, pero suficientes para aumentar la inquietud. Una de las naves intentó mapear la conexión entre dos estructuras. Los datos no coincidieron. Las mediciones indicaban que no estaban alineadas geométricamente. Sin embargo, los campos débiles que emitían parecían sincronizados. Como si no funcionaran por proximidad física, sino por algo más abstracto. La conclusión comenzó a formarse lentamente. No eran instalaciones independientes. Eran parte de una red. Enterrada. Antigua. Y aparentemente, aún funcional. La audiencia galáctica dejó de considerar a la Tierra como un mundo primitivo. La presencia de estructuras de esa escala implicaba una historia oculta. O los humanos las habían construido y luego perdido su propia memoria, o alguien más las había dejado allí. Ninguna opción era tranquilizadora. La transmisión humana regresó antes de que la flota pudiera emitir preguntas. La voz fue igual de calmada. Detectaron la capa profunda. No era una pregunta. Era confirmación. Los analistas se tensaron. La humanidad sabía exactamente qué estaban observando. No intentaron negarlo. No ofrecieron explicación. Solo continuaron. No interfieran. La flota permaneció inmóvil. Los sensores, aún activos, registraron algo más inquietante. Algunas de las estructuras parecían alineadas con la órbita del planeta, como si estuvieran diseñadas para interactuar con el espacio exterior. No armas visibles. No motores. Pero sí, anclajes. La palabra surgió en múltiples análisis independientes. Anclajes. Como si la Tierra misma estuviera sostenida por algo enterrado bajo su superficie. La voz humana habló una vez más. No construimos todo eso. La frase se difundió por toda la galaxia. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. Porque la implicación era clara. O los humanos ocultaban algo. O vivían sobre algo heredado. Algo más antiguo que su especie. Y posiblemente, mucho más peligroso. El silencio se mantuvo durante varios minutos después de la revelación de las estructuras enterradas. La flota exploradora no avanzó. Los analistas galácticos debatían en canales paralelos. Algunos pedían retirada inmediata. Otros insistían en que no había evidencia de amenaza directa. La humanidad había advertido. Sí, pero no había demostrado hostilidad. Era, en apariencia, solo un límite.
Hasta que uno de los comandantes tomó una decisión. No fue un movimiento grande. No una ofensiva. Solo una nave auxiliar, más pequeña que el resto, se separó lentamente de la formación principal. La justificación fue técnica, medición de umbral. Determinar la distancia exacta en la que ocurrían las inconsistencias. La transmisión en vivo continuó. La nave auxiliar encendió motores con aceleración mínima. Los sensores mostraban su trayectoria aproximándose al planeta. Nada dramático. Ningún campo visible. Ninguna barrera. La Tierra no respondió de inmediato. Eso fue lo que dio confianza al comandante. La nave cruzó el primer punto de referencia, la distancia donde los drones anteriores habían desaparecido. Sus sistemas permanecieron estables. Telemetría clara. Motores funcionando. Los observadores comenzaron a relajarse. Tal vez las pérdidas anteriores habían sido anomalías locales. Tal vez el límite no era tan preciso. La nave continuó avanzando lentamente, enviando datos constantes. Los sensores registraron fluctuaciones mínimas. Coordenadas ligeramente inconsistentes. Nada crítico. La nave cruzó otro umbral. La transmisión mostró la Tierra más grande en el visor frontal. Satélites humanos visibles. Tráfico orbital detectado. Todo parecía normal. El comandante de la nave auxiliar habló. No hay interferencia significativa. Continuamos aproximación. La flota principal mantuvo silencio. La audiencia galáctica observaba con atención renovada. Si la nave lograba acercarse sin problemas, la advertencia humana perdería peso. Tal vez el límite era solo precaución excesiva. Entonces ocurrió. No hubo luz. No hubo explosión. No hubo señal de daño. La nave simplemente dejó de existir en la pantalla táctica. La transmisión en vivo se congeló durante una fracción de segundo mientras el sistema intentaba actualizar datos. El marcador de la nave desapareció. La telemetría se cortó a mitad de frase. Continuamos a proxy. Silencio. La señal regresó inmediatamente después. El espacio donde la nave debía estar, estaba vacío. Los sensores no detectaron restos. No radiación. No dispersión de masa. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. La flota entera dejó de moverse. Los sistemas automáticos recalcularon posición. La nave no aparecía en ningún registro secundario. No había señal retardada. No había eco. Solo ausencia total. La audiencia galáctica no habló. La transmisión continuó mostrando la misma vista. La Tierra, tranquila, girando lentamente bajo la flota distante. Satélites humanos seguían su órbita. Ninguna reacción visible desde la superficie. La voz humana regresó. Calma. Les pedimos que mantuvieran distancia. No había enojo. No había amenaza. Solo una constatación. El comandante de la flota principal no respondió. Sus sensores intentaban reconstruir el evento. El último paquete de datos de la nave auxiliar no mostraba daño. Los sistemas estaban operativos hasta el instante final. Luego nada. Un analista galáctico habló con dificultad. No fue destruida. Otro respondió. No hay energía liberada. Un tercero concluyó. Simplemente, no está. La transmisión continuó en silencio absoluto. Ninguna nave volvió a moverse. Nadie intentó replicar el experimento. La flota permaneció inmóvil, como si el espacio mismo frente a ellos hubiera dejado de ser confiable. La Tierra no añadió más palabras. No necesitaba hacerlo. Porque todos habían visto el primer error. Y todos entendieron que el límite no era una advertencia política. Era real. El descubrimiento no ocurrió en tiempo real. Ocurrió en archivos olvidados. Bases de datos antiguas, fragmentadas entre civilizaciones que ya no compartían lenguajes comunes, comenzaron a ser reactivadas por sistemas de emergencia. No porque alguien esperara encontrar respuestas allí, sino porque no quedaban opciones. La nave desaparecida había cambiado todo. Ya no era un incidente aislado. Era evidencia. Y la evidencia obligaba a buscar precedentes.
Los primeros registros recuperados eran vagos, casi mitológicos. Historias transmitidas por culturas interestelares tempranas, antes de la estandarización de la ciencia galáctica. Relatos sobre una especie que no encajaba en ningún patrón conocido. Una especie que no se retiraba. No por fuerza, sino por decisión. Los textos eran inconsistentes, pero coincidían en detalles inquietantes. Enfrentamientos con fenómenos que no podían ser destruidos, solo contenidos. Regiones del espacio donde la realidad se volvía inestable. Civilizaciones que desaparecían tras intentar estudiarlas demasiado de cerca. Y siempre, en el centro de esos relatos fragmentados, aparecía una constante. Una especie local. Una especie que permanecía. La galaxia moderna había considerado esos relatos como exageraciones culturales o fallos de interpretación primitiva. Sin un marco científico sólido, habían sido relegados a categorías de mitología histórica. Hasta ahora. Los nuevos datos de la Tierra encajaban demasiado bien. Planeta con presencia tecnológica moderada en superficie. Estructuras antiguas enterradas bajo la corteza. Advertencias consistentes de no acercamiento a una región específica. Y una reacción extremadamente controlada ante un fenómeno de escala existencial. Los analistas comenzaron a cruzar referencias. Un patrón emergió lentamente. En múltiples archivos antiguos, dispersos entre sistemas distantes, aparecían descripciones de una especie que había sellado algo en lugar de destruirlo. No había consenso sobre qué era ese algo. Algunos lo llamaban entidad. Otros, anomalía. Otros evitaban nombrarlo directamente. Pero siempre había un elemento común. Contención. No victoria. No exterminio. Contención. Un historiador galáctico de una civilización archivista fue el primero en hablarlo en voz alta dentro de la red de emergencia. Esto no es la primera vez. El silencio que siguió fue inmediato. Los registros más antiguos, al ser reconstruidos parcialmente, mostraban mapas estelares con regiones marcadas como inestables. Zonas evitadas por rutas comerciales durante generaciones. Sectores donde incluso las sondas desaparecían sin explicación. Y junto a esos mapas, notas, advertencias, fragmentos de contacto con una especie local. Una especie que no se expandía agresivamente, pero que siempre aparecía cuando algo no debía ser perturbado. Los patrones eran demasiado consistentes para ser ignorados. Los sistemas de análisis comenzaron a sugerir lo impensable. Que la Tierra no era un mundo aislado, sino un punto de sellado. Un nodo de contención. Un lugar donde algo había sido encerrado deliberadamente. Y protegido durante eras. La flota exploradora, aún inmóvil tras la desaparición de su nave, comenzó a recibir estos datos en tiempo real. Cada nueva coincidencia aumentaba la tensión en los canales internos. La idea de que la humanidad fuera simplemente otra civilización emergente comenzó a desmoronarse. Porque los registros antiguos no hablaban de una especie débil. Hablaban de una especie que había sobrevivido a algo que otros ni siquiera podían describir correctamente. Un patrón emergía con claridad creciente. Cuando algo imposible aparecía en la galaxia. La Tierra estaba cerca. Siempre. La voz humana interrumpió el análisis. Calma. Sin emoción. No era la primera vez que alguien intentaba comprobar el límite. La frase cayó como una confirmación final. Los historiadores galácticos comenzaron a reconstruir los relatos con nueva perspectiva. Las regiones prohibidas en antiguos mapas no eran supersticiones. Las desapariciones masivas en ciertos sectores no eran guerras olvidadas. Eran intentos de interacción. Y cada intento terminaba igual. Sellado. Contención. Silencio. La flota exploradora comprendió entonces algo que no habían querido aceptar desde el principio. La advertencia humana no era reciente. Era heredada. Y la razón por la que la Tierra hablaba con tanta calma. Era porque ya había visto lo que ocurría cuando no se escuchaba. Los registros antiguos coincidían en un último detalle, repetido en múltiples fuentes fragmentadas. La especie local no intentaba salvar la galaxia. Intentaba evitar que la realidad se rompiera otra vez. Y ahora,
Por primera vez en eras. La galaxia había vuelto a empujar demasiado lejos. No hubo declaración formal. No hubo ultimátum. Solo una transición. En cuestión de minutos, los sensores galácticos comenzaron a registrar cambios que no encajaban con la imagen previa de la Tierra. Las mismas regiones que antes mostraban actividad tecnológica moderada empezaron a revelar capas adicionales de infraestructura. No nuevas construcciones, sino estructuras que siempre habían estado allí, pero ocultas bajo niveles de camuflaje sistemático. Primero aparecieron anomalías en los océanos. Grandes formaciones metálicas bajo la superficie marina comenzaron a emitir señales energéticas sincronizadas. No emergieron de inmediato. No rompieron la superficie de forma violenta. Simplemente, dejaron de estar ocultas. Como si alguien hubiera desactivado una capa de invisibilidad global. Luego ocurrió en tierra firme. Regiones que antes parecían simples zonas industriales mostraron actividad subterránea masiva. Ascensores gravitacionales profundos, plataformas de despliegue, redes logísticas que conectaban continentes enteros bajo la corteza del planeta. Y finalmente, en órbita. Las naves que la flota exploradora había considerado estaciones civiles comenzaron a reconfigurarse. No eran estaciones. Eran plataformas. Ocultas. Inactivas. Esperando. La galaxia observaba en silencio cómo la imagen de la Tierra cambiaba sin que el planeta se moviera en absoluto. No había expansión visible. No había refuerzos externos. Solo revelación. Como si una capa cuidadosamente mantenida durante eras hubiera sido retirada. Las primeras flotas emergieron desde el océano. No salieron con prisa. No salieron en formación caótica. Subieron con precisión. Masivas estructuras de contención y despliegue ascendieron desde las profundidades marinas como si el propio planeta las hubiera estado sosteniendo. El agua no reaccionó de forma violenta. No hubo explosiones. Solo desplazamiento controlado, casi quirúrgico. Y entonces, el espacio alrededor de la Tierra cambió. La flota galáctica detectó activación simultánea en múltiples puntos orbitales. Plataformas camufladas. Campos de distorsión apagados. Estructuras de control gravitacional que habían estado en silencio absoluto hasta ese momento. El sistema de sensores intentó recalibrar. Los resultados fueron inquietantes. La Tierra no estaba aumentando su poder. Estaba mostrando el poder que ya tenía. La diferencia era devastadora. Una de las civilizaciones observadoras intentó identificar el origen de las nuevas flotas emergentes. La respuesta llegó casi de inmediato en los canales de datos humanos interceptados. No era producción reciente. No era movilización de emergencia. Era despliegue de reserva. La voz humana volvió a aparecer en todas las frecuencias abiertas. Sigue siendo la misma. Calma. Controlada. Pero ahora, con un peso distinto. Nos hemos contenido durante mucho tiempo. La frase no era una amenaza. Era una explicación. Las flotas humanas se posicionaron alrededor del planeta en capas sucesivas. No apuntaban hacia la flota alienígena directamente. No había formaciones ofensivas inmediatas. Pero cada unidad ocupaba un punto estratégico en el espacio, como si el sistema entero estuviera reconstruyendo un límite. Un perímetro real. No simbólico. La galaxia comenzó a entender lo que estaba viendo. La humanidad no había estado indefensa. Había estado contenida. Deliberadamente. Las estructuras bajo los océanos no eran nuevas. Su tecnología mostraba compatibilidad con registros antiguos encontrados en archivos galácticos fragmentados. Sistemas de contención, estabilización y respuesta diseñados para escenarios que no pertenecían a guerras normales, sino a eventos de escala existencial. Las plataformas orbitales activadas ahora revelaban armamento y sistemas de estabilización espacial que no habían sido visibles en ninguna transmisión previa. No porque fueran ocultos por ignorancia tecnológica, sino porque estaban apagados. La flota exploradora intentó comunicarse. No para negociar, sino para comprender. La respuesta humana llegó sin cambio de tono. No era necesario mostrarlos. Pausa. Hasta ahora.
El comandante de la flota galáctica observó cómo el espacio alrededor de la Tierra se llenaba de presencia humana. No agresiva en el sentido clásico. No invasiva. Definida. Estructurada. Controlada. Como un sistema que había sido diseñado no para conquistar, sino para intervenir solo cuando algo cruzaba un umbral que no debía cruzarse. Y ahora ese umbral estaba activo. Los sensores registraron algo más. Las flotas humanas no solo estaban desplegándose. Estaban sincronizándose con algo más profundo. Las estructuras enterradas bajo la corteza del planeta mostraban actividad leve, como si respondieran al despliegue exterior. No como máquinas independientes, sino como partes de un sistema mayor. Un sistema que la galaxia apenas estaba empezando a comprender. La humanidad no había ocultado su fuerza por miedo. La había ocultado por contención. Y ahora que la contención había fallado, la máscara ya no tenía razón de existir. El momento de comprensión no llegó con una explosión de datos, sino con la ausencia de una explicación alternativa. Durante ciclos enteros, la flota galáctica había intentado encajar la Tierra en modelos conocidos. Civilización emergente con anomalías tecnológicas, mundo estratégico oculto, especie avanzada con doctrina de silencio. Ninguna de esas hipótesis sobrevivía más de unos minutos bajo el peso de los nuevos datos. Porque nada de lo que estaban observando se comportaba como un primer contacto. Un primer contacto implicaba descubrimiento. Esto no era descubrimiento. Era reconocimiento tardío. Los sensores recalibrados mostraban algo imposible de ignorar. La disposición de las flotas humanas no formaba una estructura de defensa externa. No apuntaban hacia la galaxia. No proyectaban expansión. Formaban un perímetro cerrado. Un límite. Una frontera activa. Y dentro de esa frontera estaba la Tierra. Pero también, algo más. Las capas de análisis profundo sobre la región orbital revelaban patrones que antes habían sido interpretados como redundancia militar. Ahora, vistos en conjunto, formaban un diseño claro. Múltiples anillos de contención, escalonados no hacia afuera, sino hacia adentro. Como si el objetivo no fuera impedir la entrada de enemigos, sino evitar que algo dentro escapara sin control. La frase humana anterior comenzó a adquirir un significado distinto. No era necesario mostrarlos. No era ocultamiento por debilidad. Era ocultamiento por irrelevancia táctica. Porque revelar esas flotas no cambiaba la amenaza externa. Solo exponía el verdadero propósito del sistema. La flota exploradora revisó los registros antiguos recuperados de múltiples civilizaciones. Relatos dispersos, teorías fragmentadas, advertencias sin contexto. Siempre había una constante en las historias más antiguas. Zonas del espacio donde incluso las especies más avanzadas evitaban interferir. No por miedo a una civilización, sino por miedo a lo que esa civilización estaba conteniendo. Los datos de la Tierra encajaban demasiado bien con esas referencias. Las estructuras enterradas. Las balizas de contención. Las advertencias consistentes a lo largo de generaciones. Y ahora, las flotas desplegadas en silencio absoluto alrededor del planeta. Todo formaba un único patrón. No defensa. No expansión. Vigilancia. El comandante de la flota intentó reconstruir la secuencia lógica desde el inicio del contacto. Descubrimiento del planeta. Clasificación como mundo emergente. Observación rutinaria. Anomalías en drones. Desaparición de unidades. Advertencias humanas. Sellado de región distante. Revelación de estructuras antiguas. Colapso de sistemas cercanos. Contención activa. Despliegue de flotas humanas ocultas. Y ahora, la conclusión inevitable. La humanidad no había reaccionado a su llegada. Había respondido a su acercamiento. Como si la presencia galáctica no fuera el evento principal, sino un posible riesgo secundario. La transmisión humana volvió a activarse, esta vez en un canal completamente abierto, sin cifrado ni barreras. La voz era la misma. Pero ahora, imposible de interpretar como pasiva. Están dentro del rango de observación. Pausa. No interfieran con el perímetro.
Los sensores galácticos comenzaron a mostrar algo nuevo en ese momento. La región alrededor de la Tierra no solo estaba militarizada. Estaba calibrada. Cada flota humana, cada estructura orbital, cada plataforma submarina estaba posicionada en función de variables que no correspondían a amenazas externas visibles, sino a algo interno. Algo que el resto de la galaxia aún no podía ver directamente. Y entonces llegó la comprensión final. No estaban observando un planeta, ni una civilización, ni siquiera un sistema estratégico. Estaban observando una instalación de contención planetaria. La Tierra no era el objetivo de la vigilancia. Era el punto de origen de la vigilancia. Y todo lo que la flota había interpretado como contacto no era más que una aproximación demasiado cercana a una línea que nunca debió ser cruzada sin autorización. El silencio en los canales galácticos se volvió absoluto. Porque ahora todo tenía sentido. Las advertencias. La calma humana. Las respuestas mínimas. Las desapariciones al cruzar ciertos umbrales. No eran actos de agresión. Eran procedimientos. Y la galaxia, por primera vez desde que había comenzado la observación, comprendió que no era la primera civilización en llegar aquí. Solo era la primera en hacerlo sin saber por qué no debía hacerlo. La transmisión llegó sin activación previa. Sin solicitud. Sin negociación. Simplemente apareció en todos los canales abiertos, militares y civiles, como si hubiera estado esperando exactamente el momento en que la comprensión galáctica alcanzara su punto crítico. La flota alienígena no se movió. No por protocolo, sino porque cualquier movimiento ahora parecía irrelevante frente a lo que ya habían entendido. La voz humana era la misma de siempre. Controlada. Estable. Sin emoción excesiva. Pero esta vez no sonaba como instrucción ni como advertencia aislada. Sonaba como cierre. Ahora entienden por qué guardamos silencio. Pausa breve. No dramática. Solo suficiente para que el peso de la frase se asentara en todos los sistemas receptores. La galaxia no respondió. No nos ocultamos porque fuéramos débiles. Otra pausa. Los sensores galácticos seguían registrando la estructura completa de la red humana. Flotas orbitales, plataformas submarinas, anillos de contención, y debajo de todo, la capa profunda que nunca había dejado de existir. Todo estaba activo. Todo estaba en espera. Permanecimos en silencio porque los estábamos protegiendo. Esa frase no encajaba en ninguna lógica de conquista, diplomacia o disuasión. Porque no hablaba de enemigos externos. Hablaba de algo más antiguo. Algo que no pertenecía a la escala de civilizaciones normales. La flota exploradora, que había llegado como observadora, ya no mantenía formación de inspección. Ninguna nave avanzaba. Ninguna retrocedía abruptamente. El movimiento se había reducido a ajustes mínimos, casi instintivos, como si cualquier cambio brusco pudiera alterar un equilibrio invisible. Los análisis tácticos galácticos, antes activos y múltiples, ahora mostraban una sola recomendación dominante. Retirada controlada. Sin combate. Sin escalada. Sin contacto adicional. La humanidad continuó. No era necesario que lo supieran antes. Pausa. Porque el conocimiento sin contención también es un riesgo. La palabra contención ya no necesitaba explicación. La galaxia la había visto en acción. La había sentido. Había perdido naves intentando ignorarla. Había observado sistemas enteros deformarse al acercarse demasiado. Y ahora entendía que todo aquello no había sido accidental. Era parte del sistema. Un sistema que no protegía solo a la Tierra, sino al resto del universo de lo que la Tierra estaba manteniendo encerrado. Los sensores de la flota registraron una última lectura del perímetro. Las estructuras humanas no estaban aumentando su actividad. Estaban estabilizando. Corrigiendo pequeñas fluctuaciones. Reforzando límites invisibles que ahora todos podían inferir, aunque no ver directamente. La voz humana concluyó. Mantengan distancia. No como amenaza. No como orden agresiva. Como principio operativo. Y luego, silencio. La transmisión terminó. No hubo apagón. No hubo interferencia.
Solo final. La flota alienígena permaneció inmóvil durante varios ciclos. Nadie emitió orden inmediata. No porque no pudieran, sino porque cualquier decisión parecía secundaria frente a la magnitud de lo comprendido. Finalmente, la retirada comenzó. Lenta, controlada. No como derrota, sino como reconocimiento. Las naves giraron lejos de la Tierra con cuidado, evitando cualquier aproximación que pudiera interpretarse como violación del perímetro. Ninguna activó protocolos de combate. Ninguna mantuvo escaneo activo más allá de lo permitido por distancia segura. La galaxia, en tiempo real, observaba el cambio. El mundo que había sido clasificado como descubrimiento rutinario ya no era eso. No era un objetivo. No era un recurso. No era un contacto diplomático pendiente. Era un límite. Una advertencia viva. Un punto donde la realidad había sido contenida deliberadamente por una especie que había decidido no anunciarlo al universo hasta que fuera absolutamente necesario. Y ahora, demasiado tarde para ignorarlo. Todos entendían por qué. La Tierra no había sido el centro del descubrimiento. Había sido el borde de algo mucho más antiguo. Y la humanidad no había estado esperando ser contactada. Había estado evitando que otros se acercaran demasiado a lo que estaba del otro lado del silencio.